Hola a todos, mi nombre es Juan Antonio Crespo. En esta ocasión os invito a reflexionar conmigo sobre las críticas que Noam Chomsky dirige a las sociedades que convierten la educación en una forma de adoctrinamiento que responde a los intereses de las élites políticas y financieras. Este adoctrinamiento daña seriamente el desarrollo democrático y la libertad de la ciudadanía, perjudicando su independencia y habilidades para actuar de forma libre, significativa, crítica y emancipadora. Noam Chomsky, uno de los lingüistas y activistas políticos e intelectuales más reconocidos de la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, que se inspira en la tradición educativa crítica de autores como John Dewey o Pablo Freire, a lo largo de varias décadas ha denunciado la necesidad de transformar el planteamiento educativo centrado en los exámenes como elemento neurálgico que da sentido a toda la dinámica de los centros escolares. Para Chomsky, reducir el núcleo de la tarea educativa a preparar a los alumnos para superar exámenes estandarizados siguiendo las directrices políticas, fuerza a los centros educativos a asumir un tipo de planteamiento industrial similar a las fábricas, diseñado para obtener productos, esto es, individuos formados para que respondan a las necesidades del sistema económico y político, en lugar de promover el desarrollo de seres humanos de forma emancipadora e integral. Confundir la educación con la superación de exámenes generales despersonalizados, estandarizados por evaluaciones, representa concebir a los estudiantes como meros receptores pasivos de un conocimiento ya preestablecido, como recipientes que los educadores deben esforzarse por rellenar a base de volcar el conocimiento presentado en los libros de texto que recoge la normativa legislativa y política de turno. Ahora bien, desarrollar y mantener esta metodología en la que los exámenes estandarizados representan la piedra angular y los pilares de la educación escolar, comenta Chomsky, perjudica el desarrollo personalizado de los estudiantes y el fundamento democrático de la ciudadanía, porque asiduamente promueve en los alumnos una actitud conformista, de obediencia acrítica con el sistema establecido. Se potencia un cierto automatismo en la actividad escolar y la aceptación acrítica de la autoridad establecida en torno al propio sistema. Se genera en los estudiantes una personalidad pasiva, como receptores de información de enseñanzas preestablecidas de forma generalizada, de un universo de roles, costumbres, criterios, interpretaciones, etc., que deben aceptar sin cuestionarse, como espectadores de un contenido que les viene dado y necesitan asimilar memorizando para superar los exámenes, pese a que olviden dicha información con facilidad semanas después. Por el contrario, una metodología que promueve una actitud activa incluye investigar, explorar, experimentar, cometer errores y aprender de ellos. Es más bien un proceso de construcción y descubrimiento, no de mera recepción. Para Chomsky, la metodología basada casi exclusivamente en la evaluación a través de exámenes sitúa al alumno ante una forma de educación que lo valora en función de la memoria, descuidando otras habilidades necesarias en el desarrollo de la personalidad y de las necesidades que se requieren para superar las dificultades de la vida real. Se abandona la importancia de aprender a cuestionar críticamente la realidad cultural que recibimos,
y, por tanto, de buscar otras alternativas mejores, por ejemplo, a la hora de interpretar las relaciones humanas que nos rodean en el contexto sociopolítico, histórico, cultural y con la naturaleza. Se ignora la importancia de ser receptivo ante las preguntas que nos surgen y tratar de responderlas asumiendo la responsabilidad de reconocer su prioridad e importancia. Además, este tipo de educación daña la creatividad innata y tiende a ahogar la curiosidad e iniciativa naturales al centrar la atención del aprendizaje en memorizar lo más fielmente posible la información que nos entregan los educadores o libros, que luego hay que reflejar en los exámenes de forma acrítica. De esta manera, relegamos a un lugar sin importancia las iniciativas personales, ideas, planteamientos que chocan, difieren o cuestionan las bases del currículo dirigido que nos presentan en el proceso de socialización y educación. Chomsky insiste en que el aprendizaje es significativo cuando surge de las propias preguntas e intereses del estudiante, en lugar de ser una imposición externa y, por tanto, el motor del aprendizaje debe ser la indagación personal y el placer del descubrimiento. Noam Chomsky indica que este planteamiento educativo perjudica la independencia y autonomía que exige aprender a buscar cuál es la trayectoria de aprendizaje con la que te identificas para instruirte, pues de alguna forma la tarea que se presenta no te hace centrar tu atención en el matiz, en el aspecto particular del fenómeno que más te llama la atención como sujeto particular. De ahí que, también, dificulta el reconocimiento de la individualidad y diferencias propias de cada sujeto, y por el contrario, en general, promueve que todos expongan el mismo tipo de información de manera similar ante el mismo tipo de examen y así se impulsa la uniformidad, la estandarización de respuestas y actitudes de todos los alumnos imitando el modelo que se ofrece en la explicación. Digamos que estimula la difusión del conocimiento impulsando actitudes y respuestas homogéneas, semejantes y uniformes, que reducen y dan lugar a un tipo de mentalidad unidimensional, acorde al adoctrinamiento. Este planteamiento educativo frena la libertad de decidir por uno mismo, cierra o limita el abanico de posibilidades a la hora de tomar decisiones para resolver los problemas cotidianos que surgen en el desarrollo del aprendizaje, pues centrar la actividad educativa en memorizar para superar exámenes fuerza a profesores y alumnos a diseñar una dinámica escolar centrada en memorizar las respuestas ofrecidas de antemano en la explicación. Otra característica negativa del sistema estandarizado de exámenes es que restringe y empobrece el aprendizaje significativo, que se adquiere cuando aprendemos atendiendo a los elementos que más nos llaman la atención en función de nuestros intereses personales, descubriendo el universo que nos rodea como seres integrados e interdependientes de esa realidad que descubrimos, que reinterpretamos a través del aprendizaje y nos transforma en torno a su descubrimiento en personas más capacitadas para percibir la complejidad de lo que llamamos la vida y el mundo. Otro prejuicio que arrastra el aprendizaje focalizado en los exámenes estandarizados consiste en difundir el estereotipo educativo que divide al alumnado
en torpes e inteligentes, en función de su eficacia para obtener mejores notas en los exámenes desde la infancia, a través de la adolescencia y en la juventud. Un cliché que, como todos los estereotipos, es falso, nos confunde y manipula, convirtiéndose en una creencia dañina generalizada. Chomsky critica este tipo de sistema educativo que no estimula el interés y el esfuerzo de quienes trabajan adecuadamente por aprender independientemente de los resultados que se obtengan. Por el contrario, esta forma de aprendizaje descalifica y, por decirlo así, culpa y humilla y minusvalora a quienes, pese a esforzarse por seguir el sistema que se les impone y habérseles denegado una educación alternativa más acorde a sus necesidades, en muchos casos se les cierra el acceso a estudios profesionales para los que están perfectamente capacitados siempre y cuando se presenten con una metodología más integral y adaptada. Para Chomsky, el objetivo último de la educación no debería estar organizado para la creación de riqueza económica diseñada por los criterios de las grandes corporaciones y estudios macroeconómicos planteados por las entidades financieras. Más bien, el objetivo de la educación propia de un sistema democrático debe promover personas libres, activas, responsables de afianzar una mentalidad y estructura económica, laboral y cultural emancipadora, que se centre en potenciar la dimensión inalienable de cada sujeto, relacionada con la difusión de habilidades como la autonomía, la independencia, la actividad colaborativa entre alumnos en investigaciones adaptadas. Chomsky defiende un tipo de aprendizaje significativo que provoque el interés del alumno por aprender a reconocerse como artífice de su propio destino, con una actitud crítica que cuestione toda información que se ofrece como susceptible de ser mejorada, comenzando por aprender a preguntar y cuestionar tanto la forma de aprendizaje que nos lleva a conocer la realidad, como la propia realidad que acabamos aprendiendo. Y esto conlleva promover la innovación, la creatividad, la diversidad de alternativas de búsqueda de soluciones y respuestas al mismo tipo de dificultades. El conocimiento adquiere significado para los estudiantes cuando ellos mismos reconocen el valor y aplicabilidad de lo que trabajan en el mundo que les rodea, incluyendo los problemas sociales, políticos y éticos. De esta manera, Chomsky defiende un aprendizaje que ayude a los estudiantes a comprender las estructuras de poder, las injusticias y las posibilidades de cambio. Para Chomsky, la función del educador es crear la atmósfera de indagación, de curiosidad, fomentar el interés por conocer, impulsar el deseo de investigar, actuar como guía y apoyo que estimula los desafíos que debe presentar el sistema educativo a los estudiantes. No se trata de abandonar a los estudiantes ofreciéndoles investigaciones, sino que el rol del educador es de colaboración ofreciendo recursos, técnicas estratégicas, enseñando habilidades básicas de investigación del tipo de buscar información, evaluar fuentes simples, organizar ideas, presentando correcciones que dinamizan el interés, la curiosidad, la indagación, el descubrimiento, la creatividad, una actitud racional crítica y las habilidades para aprender y superar los desafíos a través de un aprendizaje significativo. Los educadores deben estimular el interés de los alumnos a explorar, crear e investigar cuestionando la realidad que se les presenta,
Se trata de una tarea que da prioridad al aprendizaje significativo a base de promover lo que cada persona puede aportar al conjunto del proceso educativo y a la sociedad. Una de las dificultades más generales con las que se encuentran los educadores que tratan de implementar la propuesta crítica de Noam Chomsky es el elevado número de alumnos a los que tienen que atender dentro del aula. En cualquier caso, en el análisis de Chomsky, que vincula el desarrollo de una educación significativa, activa, independiente, creativa, crítica, colaborativa, ética y emancipadora, es coherente con los fundamentos de la democracia que exigen de la ciudadanía tomar el protagonismo de dirigir el orden y poder social de la política a través de participar activamente en las instituciones, incluida la educación. Para terminar, te planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo puede mejorar el aprendizaje en los centros escolares adaptando los exámenes a un aprendizaje significativo que dé prioridad a las posibilidades de investigación e intereses personales de los alumnos en función de sus edades y circunstancias? Si lo deseas, puedes escribir un comentario respondiendo a esta pregunta o presentando tu opinión sobre cualquier tema relacionado. Gracias por escucharme. Espero que este vídeo te haya parecido interesante. En el próximo trataremos de un nuevo tema que conecte pensamiento y acción. Hasta entonces, disfruta de la filosofía.